Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Trincheras. Hoy vamos a cambiar un poco algunos ejes del programa y de nuestra relación con los entrevistados o entrevistadas. Vamos a mantener lo que originariamente fue cómo cada uno construye los primeros pasos en la formación de su identidad política, con qué dificultad, con qué conflicto. Me gusta abordarlo desde ese lugar. Y luego vamos a trabajar sobre tres ejes. Tres ejes que son la interpretación del fenómeno Milei, la interpretación del momento que transita hoy la vida democrática y la idea de una propuesta alternativa a construir y a esbozar cada uno de los que llega acá cuáles serían las primeras medidas que tomaría en un supuesto nueva situación de gobierno. Y que esto permita elaborar, discutir, reflexionar sobre las diferencias que van surgiendo en torno a estas interpretaciones. Así que hoy damos iniciado este nuevo ciclo de Sin Trincheras y bueno, agradecemos y tenemos el gusto de compartirlo con Mónica Macha. Gracias. Actual legisladora, diputada nacional, que ya ha sido senadora provincial. Fui senadora provincial entre el 2013 y el 2017 y desde el 2017 hasta ahora diputada nacional. Y hasta ahora diputada nacional. Después hay muchas cosas más en su actividad y su trayectoria. Creo que es psicóloga. Psicóloga, sí. Es colega. Pero bueno, le agradecemos a Mónica que se haya dispuesto a compartir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No. Bien, tomando y amplío un poco la idea, ¿por qué uno elige una orientación política o cuál es el primer contacto que establece? Puede darse en un montón de situaciones familiares, de confrontación, de continuidad con el hogar político, de discontinuidades más conflictivas, menos conflictivas, ¿no? Siempre me pongo yo como ejemplo, o suelo ponerme, de que por qué elegí a la Federación Juvenil Comunista viniendo de un hogar peronista y todavía no sabemos. No he alcanzado a responderme la razón. Bien. Entonces, primero, tu nacimiento es Caballito, ¿o no? Sí, en realidad nací en Colegiales, pero toda la infancia y adolescencia en Caballito. Después nos mudamos a Caballito. Sí. Bien. Como yo vivo en Caballito hace mucho tiempo, ¿en qué lugar estás de Caballito? ¿O naciste en la primera casa que alquilamos en Caballito fue en Franklin y Ecoite, muy cerquita del Parque Centenario. Sí, perfecto. Y después, en el 87, nos mudamos a José María Moreno y Directorio. O sea, ya técnicamente es Parque Chacabuco, ¿no? Cruzando Directorio es Parque Chacabuco, pero bueno, ahí muy... Yo muy estoy en la zona. a una cuadra de Directorio José María Moreno hoy. Mira. Sí. Si vendo el departamento, estoy en Caballito. Si lo compro en Parque Chacabuco. Bien, claro. Bien. Bueno, entonces háblame a partir de tu hogar. Podemos hablar sobre tus abuelos, tu herencia política, qué elegiste, fue conflictiva, le diste continuidad al sentido de tu hogar, ¿no? Sí. Háblame de esa historia. Bueno, sí, yo entiendo que le di continuidad porque en principio mis abuelos maternos, que eran de Entre Ríos, peones ambos, son de esos, guaraníes, ¿no? También peones guaraníes. Que es una historia que en realidad la conocí hace bastante poco. Esto que voy a contar ahora, que mi abuelo al principio era anarquista y que era parte de un grupo de peones que intentaban esto, de algún modo poder ampliar los derechos, los nulos derechos que tenían los peones en aquel momento. ¿Tu abuelo nacido acá? Nacido en Entre Ríos, sí. Y mi abuela también. Y que cuando surge el peronismo, ambos empiezan a militar en el peronismo.
en ese momento en el campo, en un lugar muy chiquito de una ciudad de Entre Ríos, o sea, pero bueno, me decía mi mamá que eran parte de esa organización y que inclusive ellos son muchos hermanos, eran 11 hermanos, y que se quedaban, digamos, a cuidado de los más grandes para que ellos pudieran militar. Entonces, había ya, como digo, desde entonces una... O sea, tenés una un pasado herencia. militante. Sí. Después mis viejos militaron en la FEDE, se conocieron en la FEDE, Mira. en Cava. Mi mamá era de Boedo, mi papá de Villa Crespo. ¿Qué edades tienen tus padres? Y ahora tienen mi mamá 91, mi papá cumple 90 ahora el 24 de junio. Mirá. Entonces, digamos como que toda la infancia, la niñez para mí estuvo muy marcada por la militancia de ellos. Ya los recuerdos que yo tengo son en dictadura. Y mis viejos, mi papá estaba a cargo de una célula, de una de las imprentas clandestinas. Entonces, yo de eso tengo recuerdos, ¿no? Naciste en el 72. Yo nací en el 72, así que, me recuerdo perfectamente ese proceso, el miedo, las veces que tal vez tuvimos que irnos a Entre Ríos porque había compañeros y compañeras desaparecidas. Tal vez la marca del silencio, ¿no? En casa nos decían mucho que no podíamos decir lo que escuchábamos en casa, y para mí era silencio total. Entonces, claro, porque para un pibe, ¿no? O sea, un mandato así es silencio. Entonces, de hecho, yo a mí en primer grado me mandaron a que haga un tratamiento psicológico porque no hablaba. O sea que igual digo que también ese fue como el primer encuentro con la carrera. Cumpliste, ¿no? A rajatabla. O sea, no hay que hablar, no hablo. Entonces, bueno, pero esa maestra que estuvo también muy bien, muy atenta. Y bueno, nada, digo, todo lo que significaba la niñez en esos momentos. ¿Ellos fueron funcionarios? Eran parte del taller de propaganda. Del taller de propaganda, que después en democracia sí estuvieron trabajando en el Comité Central. Digamos, su sede era el Comité Central, acá en Entre Ríos. Pero, ¿cuántas cosas Entre Ríos? Ahora estoy haciendo, Así es. ¿no? Tanta referencia, sí. Y bueno, entonces ellos militaron y siempre en el PC. Ya después con Cristina se hicieron súper kirchneristas, entonces son parte de esos compañeros, compañeras que, bueno, que fueron como llevando su militancia para Cristina, para Néstor, desde su historia comunista. ¿Vos tenés hermanos? Tengo una hermana que es 2 años más chica que yo. Y bueno, en mi caso, no, yo no milité en la FEDE, como era lo o sea, en eso hay una discontinuidad. Entonces ahí hay una discontinuidad. No, empecé, digamos, a militar más orgánicamente tipo en el 92, 93. 20 años, más así, o menos. Ya con el armado de lo que fue el Frente Grande, en el Encuentro Popular. Ajá. Con el armado del Frente Grande, con Democracia Chacho. Popular? No, Encuentro Popular, que estaba con Brunati. Era el espacio de Brunati. O sea, tengo toda una niñez y una adolescencia marcadísima por la militancia de mis viejos, por la perspectiva política, o sea, por esta cuestión de politizar lo social, de poder pensarlo desde ese lugar, con una fuerte formación marxista y atravesada por el peronismo. Es como, no soy de aquí ni soy de allá, es como que me siento medio anfibia. ¿Vos podrías decir hoy por qué en ese contexto no elegiste la FEDE? Mira, la primera cuestión, yo creo que había pasado una niñez y un principio de adolescencia con mucho miedo. O sea, para mí la política era impensable, o sea, era como parte de mi vida, pero al mismo tiempo tenía como un temor. Yo me acuerdo cuando fue el primer levantamiento en Semana Santa, yo tenía ahí creo que 15 años, y tenía tanto terror que yo decía, yo no voy a poder soportar otra, me suicido, o sea, pensaba eso, ¿no? Y lo pensaba, digo, no lo voy a poder soportar, porque es esa cosa que mis viejos por suerte no padecieron. Claro, ni fueron detenidos, pero toda la cosa del miedo, de tener que ir para un lado, para el otro, no sé, yo tengo como desde muy chiquita la vivencia de cosas de seguridad, no sé, caminar a contramano de los autos, qué sé yo, mirar, o sea, como tercer ojo así abierto, no sé, como esas cosas que yo creo que eso también me generó como un tiempo de necesitar
asegurarme que la democracia esta iba en serio y que no había retroceso. Ujú. Y ahí entonces poder desplegar y militar también. Además, tu etapa inicial coincide con el derrumbe del modelo socialista Sí, soviético. eso también fue digamos, fuerte. En ¿no? mi casa fue un momento como de mucha depresión también, ¿no? Porque había mucho puesto en eso. Aún con una mirada crítica, porque obviamente en esos años, ya en los 80, llegaban como mucha más información de lo que estaba pasando, de las distintas dificultades. Pero bueno, la caída fue una caída también en términos subjetivos, en términos familiares, fue muy fuerte, sí, Ujú. como había mucho puesto de ilusión y de deseo en esa sociedad distinta que se construía en otro lugar. Ujú. Entonces, esa caída fue muy fuerte también. ¿Y vos iniciaste tu militancia a qué edad tuya, más o menos? Y a militancia orgánica a los 20 años, digamos. Claro. A lo previo siempre fui a las marchas, siempre tuve esta cuestión así de participación, o sea, de chicas íbamos con mi mamá y de grande iba sola, ya cuando como adolescente iba sola o con amigas, o sea, eso estaba, de algún modo esa participación política. Pero militancia orgánica yo la ubico ya con el Encuentro Popular en el marco del Frente Grande. Ajá. Perfecto. ¿Y tu primera votación, supongo que es, no sé si es de la Rúa o es, No, o es en 2003? La primera votación, no, mi primera votación así cronológica fue en el 80 y en el 90. En el 90 o sí, por ahí. Como en el 90. Ah, claro, ahí tenías, claro, o sea, estás 18. hablando ¿llegaste a votar a Menem Ayelot? No, en ese momento que fue esa elección voté no sabía, no quería votar a Menem, estaba medio perdida y voté al Partido Verde. Ah, el Partido Que Verde. estaba una persona súper conocida que ahora no me acuerdo el nombre. Sí. También Sí. no me sale. Sí, pero... sí, voté al Partido Verde en esa primera elección. Claro. Ya después, en la siguiente elección, ya ahí, que habrá sido en el 94, ya estábamos en el marco del Frente Grande, así que... Claro, en el 95 habrás votado a Bordón. Claro, Bordón. Ya, Exactamente. 95 Bordón. Exactamente. Bien, y vos te acercás, digamos, al kirchnerismo a partir de qué momento. Bueno, nosotros armamos en Morón lo que se llama, bueno, ganamos en el marco de la alianza al gobierno de Morón en el año 99 y nos vamos de la alianza porque ya estaba todo muy mal. Después viene la renuncia de Chacho, ¿no? El 2001 y todo eso. Entonces, lo que nosotros hicimos es armar un partido vecinal que se llamó Nuevo Morón, que era el partido de gobierno del municipio con Martín como intendente. Todos muy jóvenes, o sea, Martín asumió con 29 años, yo tenía 27, o sea, fue como un momento también digamos, de llegar a un gobierno municipal siendo todos muy jóvenes, todos nuestros compañeros eran muy jóvenes. Y bueno, hicimos esa primera experiencia de gobierno. En el 2003 llega Néstor y nosotros en ese momento estábamos como muy atentos a él, ¿no? O sea, la verdad es que lo escuchábamos y nos parecía que estaba diciendo todo lo que siempre habíamos querido escuchar. Entonces empezamos con un acercamiento, pero también estábamos por otro lado construyendo nuestro partido político, que es Nuevo Encuentro. Sí. Entonces, en el 2004 habíamos tomado la decisión de armar un partido nacional y le dimos, como digamos, lugar a ese armado y teníamos este puente con Néstor. Néstor hablaba mucho con Martín, estaba como muy, muy atento y seguía mucho a la intendencia de Morón. Uh-huh. Y nosotros nos pasamos, digamos, hacemos que Nuevo Encuentro, porque además teníamos que esto llevar a todos los compañeros, no era fácil, ¿no? Creo que fue en el 2009 que nos incluimos como parte del armado kirchnerista. En los años anteriores fuimos aliados. Exactamente, 2009. 2009 nos sumamos al kirchnerismo. Digo, 2008, que fue con todo el conflicto del campo, ya jugábamos ahí. 2009 salimos directamente a decir que éramos kirchneristas. Perdón, ¿tu vida afectiva amorosa con Martín se inicia en qué momento? En el 90, nosotros nos habíamos conocido tipo en agosto, septiembre del 90, nos habíamos visto, pero nos volvemos a encontrar el 30 de diciembre del 90 en la marcha en contra del indulto. Y ahí empezamos. Y ahí comenzó la relación. Sí. Voy a hacer una confesión. Y de aquel momento
donde de alguna manera Martín representaba o me representaba como esa izquierda democrática, aliada al kirchnerismo más, o el peronismo, digamos, más transformador, por así decirlo. Y yo hubiera deseado que continuara desde ese lugar, sin meterse tan adentro del corazón kirchnerista. No digo en términos, es una palabra, fusionarse, puede ser polémico o no ese término, pero a veces tengo la sensación que de haber mantenido cierto grado de autonomía hubiera permitido una referenciación política de mayor potencial. Esto es el diario del lunes, seguro. Nadie puede saber. ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo seguís preguntando? Mira, nosotros cuando tomamos la decisión de percibirnos kirchneristas, lo debatimos mucho esto, porque teníamos esta cosa de decir, bueno, ¿cómo hacemos? Seguimos construyendo este espacio y somos aliados. También la conclusión que sacamos es que era un momento histórico muy potente y que no había como mucho lugar para no sumarse con todo, ¿no? O sea, veníamos del conflicto del campo, veíamos cómo Cristina también llevaba adelante políticas súper transformadoras y decidimos que queríamos estar ahí, ¿no? O sea, que algo que dice Martín siempre, con los logros de lo que fueron esos gobiernos kirchneristas y también portando las heridas, pero desde un lugar de pertenencia, ¿no? Entonces, se nos hacía muy difícil también pensar en mantener como cierta... Porque lo habíamos hecho. Nosotros del 2003 al 2008 habíamos mantenido esa cuestión de alianza o de mucha cercanía. Es el momento donde Néstor también quiere construir la transversalidad, ¿no? En aquella época se hablaba de eso. Pero después estaba esta cuestión de decir, bueno, este es un proceso histórico fundacional en la Argentina, ¿no? O sea, hay que estar ahí con todo lo que eso implica y también con las pérdidas, ¿no? Yo creo que sobre todo para la comunidad de Morón, bueno, hubo gente que lo vio muy bien y hubo gente que lo vio muy mal y hasta como una cuestión de, no sé si traición es la palabra muy fuerte, pero como una situación de, bueno, veníamos por esto, confiamos en esto y ahora se van de esto que habían trazado. Sí, claro. Lo que pasa es que, nada, yo creo que ahí también es como atraviesa la historia, ¿no? Como te pone en una situación de tomar decisiones y yo sigo pensando que hicimos bien, ¿no? Con el yo diario creo que del lunes sigo pensando reiterarías. Sí, porque es donde hay que estar. Y cuando uno decide estar o una decide estar es con todo, ¿no? Y con eso la entrega. Yo creo que también mucho tal vez de la construcción militante es de una entrega. Entonces, bueno, así con ese nivel para mí, de coherencia. Sí, de coherencia y un compromiso, digamos, que algunos habrán interpretado como una integración excesiva. Claro, digamos, sí, seguro, sí. Y otros, bueno, como una decisión acertada en el sentido de no mezquinar, exactamente. mezquinar decisión, pasión, intereses, ¿no? Exacto. Bien. Recorriendo esto, paso a charlar, a compartir con vos los tres ejes, ¿no? El primer eje es Milei. Se me ocurre como primera pregunta, si nos retornamos al 2023 y unos meses antes. ¿Lo veías venir? ¿Cuál era tu sensación, tu intuición? Mira, para mí, cuando él gana como diputado, fue en el 21. En el 21. De hecho, me acuerdo que tuvimos una reunión de bloque, Máximo era presidente en ese momento del bloque, y en ese momento hizo reuniones con los diputados y diputadas por regiones, ¿no? Para como poder pensar un poco más cada región de la Argentina. Y bueno, entonces a nosotros nos tocó la reunión que era Provincia de Buenos Aires. Somos muchos diputados y diputadas de la Provincia de Buenos Aires en nuestro bloque. Y yo me acuerdo que cuando me tocó intervenir, me hice mención a esto, ¿no? Me preocupa Milei. Me preocupa que una persona con estas características y este discurso haya ganado sin ninguna estructura 2 bancas en la Cámara, ¿no? Anelli y Villarroel. Así que no sé si es que la veía venir. Me preocupó el ascenso. Me sorprendió y me preocupó mucho.
Y de ahí en más lo vi crecer. Entonces, sí, algo me conmovió, digamos, en ese momento. O sea cuando que él llega. en la previa a la nacional del 23 contabilizabas. Sí, el 21 y su ascenso. Y en el 23 contabilizabas la posibilidad de su victoria. Sí. Algo de eso podías percibir. Sí, ahí se sumaba también que veníamos de un gobierno tan malo nuestro, ¿no? O sea, como que se juntaron varias cosas, ¿no? Para analizarlo como que hay varios componentes, pero sí, en algún punto sí. Bien, en esos componentes, en tanto, ¿por qué surge Milei, digamos? Decime cuáles destacarías. Yo creo que hay, o sea, hay una cuestión no sé si desconcierto, de enojo con la política. Yo creo de la gente que tal vez, que es la mayoría de la gente, no está involucrada, no milita, no está como súper atenta. Yo creo que hay un gran porcentaje de nuestra población que quiere delegar, ¿no? Así, bueno, yo me ocupo de esto, ustedes ocúpense, pero ocúpense bien. O sea, ocúpense de modo que mi vida sea un poco más digna, que sea mejor. Y yo creo que en ese sentido, tanto el gobierno de Alberto como en general la situación política de estos últimos años implica como esto, como un enojo o como una insatisfacción, ¿no? A veces enojo, a veces insatisfacción, y creo que en ese sentido Milei sí logra ser vocero de ese enojo, ¿no? Es decir, la casta, bueno, empieza con todo esto de esa crítica que yo creo que es una crítica muy compleja porque se lleva puesta la democracia, porque no respeta los poderes del Estado, digamos, esta lógica de república. Yo creo que Milei en eso todo el tiempo la está atacando. Ahora, creo también que en nuestras últimas experiencias, o sea, sobre todo me refiero al gobierno de Alberto, tuvo mucha ineficacia para la vida cotidiana de las personas. Y que hay una discusión más antigua, que Cristina la trae permanentemente, que es sobre cuál es el Estado que queremos y necesitamos construir, ¿no? Porque obviamente a la hora de pararnos Estado sí, Estado no, yo me ubico en Estado sí, Estado fuerte, pero Estado eficaz también. Entonces, la eficacia del Estado está en que las políticas públicas que lleva adelante resuelvan los temas que dicen que van a resolver. Entonces, digo, ahí me parece que hay como un divorcio entre la práctica y la teoría. Creo que Milei eso lo supo representar muy bien. Y después creo que hay otra cuestión que está vinculada a la salud mental, colectiva, a la salud mental comunitaria, y creo que tenemos una población muy rota. A ver, me parece que hay cuestiones vinculadas a la dictadura que no están saldadas para nada. O sea, creo que se hizo mucho, ¿no? Con las políticas de memoria, de verdad y justicia como políticas de Estado. Creo que saldó y salda una instancia muy, muy importante como es la justicia, ¿no? Ni más ni menos, que es el corte con la impunidad. Ahora, me parece que hay esa ruptura que se da en el lazo social tan profundo en la dictadura, no lo pudimos elaborar todavía. No sé si alguna vez podremos, pero así como quedaron esas frases tan fuertes de algo habrá hecho, mejor no te metas, el otro como un peligro, ¿no? O sea, yo creo que hoy va tomando distintas configuraciones, pero que las figuras o los modos de pensar al otro están intactas, ¿no? Y que eso, obviamente en la militancia no, porque justamente la militancia, si se quiere de algún modo, trae o intenta traer lo mejor de cada persona, que es esa solidaridad, esa entrega del tiempo, de la vida, del pensar proyectos comunes. Y sé que hay un montón de instancias similares, ¿no? Instancias comunitarias, organizacionales, pero creo que profundamente hay también una ruptura de ese lazo y a eso se le agregan otras cuestiones, ¿no? Esta etapa, el individualismo, el bullying. A mí me parece que el bullying es un problema social muy importante porque va haciendo que mucha gente se sienta burlada, se sienta dejada de lado. Pero como una cultura que se va instalando en las redes. Sí, que se va instalando en las redes y creo que Milei es un representante de esas personas rotas. Tomando en cuenta eso, supongo que estás planteando que Milei en parte, o sea, parcialmente es fruto de un deterioro en la sensibilidad política. Sí. ¿Sí? Sí. Y vos podrías decir que expresa un grado de derechización de la sociedad política argentina.
No sé. ¿Podría explicarse No. Milei si no hubiese algún grado de derechización? Dudo, porque, porque a mí me parece que la ruptura del lazo social está antes de una discusión ideológica. Yo creo que lo que Milei hace es estigmatizar la ideología, y la ideología, si se quiere, de centroizquierda, esto que el pensamiento anti-woke y todo esto, pero me parece que el efecto o que la experiencia de una gran parte de la población es la frustración. Y se puede, de algún modo, enganchar con que entonces es esta ideología, es la ideología K, son los K. Pero hay una construcción ahí que no me termina de cerrar porque creo que lo que aparece como más fuerte es la insatisfacción frente a un proceso político. Entonces, como Milei, para posicionarse él se tiene que diferenciar de nosotros, eso tiene una eficacia en el lenguaje, creo yo. Pero no es totalmente por ahí. Mira, yo me acuerdo que, por ejemplo, hace un tiempo leí el libro de Pablo... Stefanoni. No, de Pablo Semán. Pablo se llama, ¿no? Sí, dije Pablo, bien, Pablo Pablo. Semán. Está entre nosotros, ¿no? Sí, Ese texto. Y me parece muy interesante en uno de los capítulos que él va planteando, y a partir de su etnografía, va planteando esta idea del mejorismo, ¿no? Este concepto de gente que tal vez, bueno, hoy es bastante conocido, ¿no? Tal vez cómo se va construyendo esa subjetividad en los pibes de pedido ya, de Rappi, en Uber, ¿no? Los pibes que están trabajando de ese modo tan informal y tan precarizado, pero al mismo tiempo con la sensación de manejo mi tiempo, hay algo de ser autojefe, bueno. Y que en definitiva, en ese capítulo, lo que se van mencionando son los ejemplos donde la gente de distintos lugares de clase media baja, ni siquiera estamos hablando de los sectores más humildes, sino de una clase media baja, que necesitando las instituciones del Estado no puede resolver los problemas, ¿no? O sea, voy al hospital, había un ejemplo así, voy al hospital a las 4 de la mañana para conseguir un turno con el pediatra, muerdo de frío o de calor o de lo que sea, no consigo el turno porque hay tantos turnos, no puedo resolver eso. Entonces, esto, yo lo que, ahí, ¿entendés? Veo esto y digo, no sé si es que la gente se volvió de derecha, o si Sí, porque la izquierda tiene que ser eficaz, y como Quiero ser preciso en este sentido, digamos, porque uno puede pensar, bueno, tomando Stefanoni, que era el Pablo que yo hacía referencia, que la rebeldía se volvió de derecha. Sí. Por supuesto que no es Miriam Bregman quien acumula el descontento. No. No es el FIT, no hay nada por izquierda que signifique, digamos, patear el tablero. ¿Sí? La pateada del tablero se produce por derecha. Exacto. Obviamente que el hartazgo de la gente no implica la identificación con un núcleo de posiciones ideológicas de Milei. Pero hay como una desatención donde él expresa de modo muy temprano el ataque a la democracia, el ataque emblemático a la figura de Raúl Alfonsín, el agravio y el insulto como modo de relacionarse con el diferente. Todos esos, para mí, son síntomas de un gesto de derechización de los vínculos humanos. Vos tenés que tener algún grado de identificación, o por lo menos no tener un grado de rechazo tan alto, para acompañar ese proceso. Sí. Con lo cual, ¿qué quiero decir? No tengo ninguna duda que hay gente muy sana que estaba harta y vota a Milei. De ninguna manera descalificar. Pero al mismo tiempo hay una pérdida de sensibilidad sobre ciertos temas vitales, digamos, que puede hacer que si dice que es el topo y la justicia social es una aberración, y a mí lo que me interesa es el cambio, no me importa lo que diga, pero hago un subregistro de todo ese decálogo de cosas. Con lo cual, mi impresión es que parcialmente, no de modo global, hay algún grado de derechización en la subjetividad política. Pero bueno, es un tema... Sí. A mí lo que pasa es que lo que me surge es si nosotros podemos construir una propuesta de un Estado eficaz con justicia social, si la gente entonces no se volvería de izquierda, ¿entendés? O sea,
Eso se puede recomponer, ¿no? No lo sé. A mí me parece que tal vez hay como en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, sectores que se ubican en la izquierda, otros o en la centroizquierda, en la centroderecha, y que hay un medio que va y viene, que fluctúa y que lo que está buscando es una respuesta a sus problemas. Sí, sí. Y una administración que resuelva, que haga lo que tiene que hacer. Creo ¿no? que el propio desinterés por los métodos de cómo se resuelve es algún grado puede ser, de sí, derechización. sí, puede ser. Pensado así, puede ser, sí. Sí. Decime, ¿imaginás, se han anunciado desde que comenzó el gobierno 70 catástrofes donde Milei explotaba, digamos, ¿no? Bueno, todas fracasaron. Todas sí. ¿Imaginás la posibilidad de que se estabilice una derecha dura, porque está tomando a la derecha moderada, digamos, la está cooptando? ¿Lo imaginás como algo posiblemente estable en el tiempo? Mira, tomando un poco lo que vos decís, había como una idea cómo va a ser, cómo vamos a gobernar, no tiene esto, no tiene aquello. Nada, fue construyendo y fue siendo muy hábil, ¿no? Yo creo que va logrando como grados de estabilización, ¿no? Después, al mismo tiempo, es como medio... Se me viene la imagen del caníbal, ¿no? Que termina como o sea, destruyendo lo que le permitió cierta estabilidad. O sea, esto que está haciendo con el PRO, pero yo entiendo que en algún punto eso está planificado, que no es que... ¿no? Pero digo, el PRO que le fue tan funcional, sobre todo en la discusión en el Congreso, para sacar leyes claves como ley bases, como, bueno, o inclusive vetar, no llegar a negar el veto de Milei en la Cámara, como por ejemplo con el presupuesto universitario y demás. Y en eso fue absolutamente necesario y funcional la alianza con el PRO, que ahora la está haciendo como anicos, pero bueno, yo entiendo que también él toma en cada momento lo que necesita. Hay una cosa muy instrumental o muy funcional, ¿no? En él. Y creo que eso por el momento le va generando una estabilidad. El acuerdo con el fondo, todas cosas que para nosotros son espantosas y que nos implican un retroceso en todos los órdenes de la vida social muy, 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 muy complejos y muy difíciles, pero creo que a él lo estabilizan, ¿no? Y que... No descartás que, digamos, sea una fuerza que se configura con cierta estabilidad hacia adelante. Por lo menos creo que es muy paso a paso, o sea, no veo como otros espacios políticos como decir, bueno, acá hay un partido, hay una orgánica. También pienso que esa mirada es una mirada absolutamente subjetiva. Yo pienso la realidad así, pero es un pensamiento también más subjetivo. Ayer escuchaba y decían, no, los partidos políticos ya no tienen eficacia, no existen más. Bueno, es una discusión. Yo creo que sí, no me imagino. Está en debate. La democracia sin partidos políticos. Está en debate. Está en debate. Ahora, también me preocupa qué sería una democracia sin partidos políticos. ¿Es posible una democracia sin partidos políticos? Interesante. ¿Qué se puede responder a eso? Justamente hablando de Pablo Semán, él hace distintas referencias, digamos, pero básicamente que la clase política se merecía a Milei, no la sociedad. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que a Milei no se lo merece nadie, no creo. No creo. A mí me parece que la idea de clase política ya es un concepto con el que no estoy de acuerdo, porque quienes decidimos dedicarnos a esta actividad somos parte de un todo. No es algo que se separa y se independiza de la sociedad en la que vive. Y creo que todo lo que pueda pasar criticable en la vida política, bueno, es a transformar, es a mejorar, es a cuestionar, pero es a ubicarla como parte de la construcción social, ¿no? Porque lo que yo creo que a veces cuando hay instancias o ejercicios del poder que no nos gustan o que no nos parecen los mejores o las críticas que se quieran hacer, en definitiva es observar a las personas que por un recorrido llegan a esa situación en donde ejercen el poder. Y a mí me parece, viste que a veces, yo me acuerdo, o por lo menos antes decía, no, el poder cambia a las personas. No, el poder no cambia a las personas, creo yo. Lo que pasa es que cuando una persona ejerce el poder, se muestra tal cual es, que es otra cuestión. O sea, yo puedo decir un montón de cosas mientras no estoy en la instancia de un ejercicio de determinada circulación de poder,
Y hasta mientras no lo haga puedo decir que soy, no sé, Heidi o el Che Guevara. Ahora, el punto es cuando sí lo asumís y sí lo haces, ¿cómo es ese ejercicio del poder? A mí, en ese punto, sí me parece que es importante repensar las cosas. Y yo creo que, por lo menos a mí, en mi vida política, en la experiencia que voy haciendo, a mí me ayudó mucho haber estudiado psicología, haberme analizado, ser lacaniana. Digo, no descarto el aporte enorme que todo ese proceso significó para mí después en el ejercicio político. No digo que esto sea ninguna receta, ni mucho menos. Lo que creo es que sí es importante una reflexión sobre cómo se ejerce el poder. Una reflexión y una práctica para poder construir otra cosa. Y yendo o para dejar Milei un poquito como un fenómeno, yo me sigo pellizcando, confieso, porque me cuesta terminar de creerlo, sí, que tengamos presidente, un liderazgo de estas características, ¿no? No, es difícil que yo abandone todavía una cuota de asombro. Pero creo que sin caer en la autoflagelación, porque la autoflagelación es destructiva, hay una insuficiente autocrítica del sistema político progresista, para decirlo tradicional, y yo creo que le haría muy bien a la sociedad política argentina que se exprese con fuerza, con vigor y al mismo tiempo para iniciar una esperanza. Me resulta todavía muy insuficiente esa autocrítica no destructiva. ¿Qué pensás de eso? Bueno, por un lado pienso que todos los espacios políticos después de lo que fue la derrota en el 2023, hacia adentro creo que todos los espacios hacen autocrítica, es inevitable, absolutamente inevitable, no hay posibilidad de no hacerla. Sí, me refería hacia afuera. Hacia afuera... ¿Te parece que ha sido suficiente? No, evidentemente no. Evidentemente no es suficiente. Sí, hay que ver eso, cómo encararlo. A veces tengo el temor de creer que la autocrítica se confunde con autoflagelación y nadie se quiere autodestruir. No. Sin embargo, yo lo veo como un reconocimiento precisamente que da sentido a iniciar algo nuevo. Sí, a mí me parece que la crisis que tenemos hoy de tantas internas y tantas cuestiones son efectos también de esa derrota. Que no es solamente una derrota electoral, es una derrota justamente porque el que viene es Milei, ¿no? No es una, de algún modo como, bueno, un intercambio, no me sale ahora la palabra, pero de un espacio político a otro. Esto es otra cosa, ¿no? Yo creo que Milei es otra cosa. Y entonces me parece que parte de los efectos que hoy tenemos de crisis en los partidos políticos es, de algún modo, no una autocrítica expresada, pero hay un malestar, ¿no? Hay un malestar que se ejerce, que se vivencia. Sí, la crisis, el internismo podría ser claramente un síntoma de esa crisis. Es un síntoma donde se están discutiendo los liderazgos, donde se están discutiendo las construcciones. No sé a dónde llegaremos, pero lo tomo como, digamos, un síntoma, me parece que es la palabra más adecuada. Y creo que es un momento, o sea, tal vez en otro momento se pueda hacer una autocrítica hacia afuera. Yo creo que son procesos, ¿no? O sea, no lo puedo separar de esto. ¿Cuál sería el temor de hacerlo hacia afuera? No por temor, sino por la posibilidad psíquica de hacerlo ahora. Digo, decir, bueno, ¿cuál sería la autocrítica? Nosotros, salimos de un gobierno con una derrota muy, muy potente. Tenemos un Estado que, vuelvo a Cristina en esto de cuántas veces lo plantea, en educación, en salud. O sea, tenemos que reformular ahí cómo ejercemos las políticas. Sí. Pero ponele que uno diga, hemos sido sectarios y no lo suficientemente amplios. Sería muy preocupante. Pero no sé si está esa vivencia que fuimos sectarios. O sea, ¿tu vivencia cuál sería? Que si fuimos sectarios, sí. Yo no creo que hayamos sido sectarios. No. Bien. Por los tiempos, perdón, Macha, por tus tiempos. Sí. La dejamos acá como... Dos cosas más. Una, digamos, puntual y después me gustaría que me comentes algo de la alternativa. Bien. Digamos. ¿Seguís creyendo que los
hay un pensador que ha dicho, con la democracia no se pueden resolver los problemas de la desigualdad, ¿no? Lo cual, obviamente, uno diría, bueno, ¿cuál sería el escenario entonces? ¿Vos crees firmemente que los problemas políticos, sociales y económicos hay que resolverlos a través de la democracia? Yo creo que sí, pero de una democracia participativa. O sea, yo creo que hay que radicalizar la democracia, ¿no? Ajá. Y me parece que en esa instancia, y además en la democracia y justicia social, ¿no? Porque puede ser un proceso democrático sin justicia social también. Entonces yo ubico como muy fuerte la necesidad de volver al concepto de justicia social para poder generar esas instancias de construcción de la igualdad, ¿no? Pero Porque la si no... democracia sería un escenario donde van a competir ideas que uno piensa se acercan a la justicia social y ideas que no se acercan. El tema es si uno valida que se dé esa competencia, aunque uno pierda. Sí. O sea, para mí la democracia es un el fundamento. límite, sí. Bien. Vamos entonces a la última fase. La escena es así, mirá, Mónica. Sos gobierno mañana, ¿sí? Por una rara fuerza del cielo que te ubicó. Por las fuerzas del cielo. O de la tierra. O de la tierra, si te gusta más, que te ubicó ahí. Sí. Y vos tenés que decir, imaginando que no hubiese ningún cisne negro oculto, tus primeras medidas, las primeras medidas que tomarías para esta coyuntura, digamos, alguna en el plano político y el plano económico. ¿Podrías decirme algunas? Bueno, te toca hacer gobierno mañana. Primero armaría un muy buen equipo de gestión según cada una de las áreas. O sea, elegiría las personas que para mí son como las, que no las tengo, no me pedí equipo de gobierno, pero pensando en quién sería como la mejor persona para cada uno de los ministerios. Sí, consistente. Consistente, técnica y políticamente. No avanzaría en una construcción a partir de los espacios políticos, sino en quién para salud, quién para educación, quién para economía. Bien. Le daría toda una perspectiva feminista y haría, y sí también tendría en cuenta que usar los primeros 100 días de gobierno como los días más transformadores, porque entiendo que son los momentos en donde el gobernante o la gobernante tiene el mayor cúmulo de poder. ¿Y con qué medidas? ¿Qué medidas? Bueno, lo que pasa es que, pienso que como esto es un nivel de superdestrucción, pensaría especialmente en el tema de seguridad, educación, salud y justicia. Para mí esos son como 4 espacios, lugares que hay que, como mucha mirada, creo que claro, ¿qué medidas? O sea, no. O sea, me lo quedé pensando, pero... Sé que te pongo en una situación incómoda porque cualquier pregunta de estas características sí, es como, tiene una complejidad. Sí. Y es como que te pongo, bueno, ¿qué haces? Te menciono una, porque esto se inició en el programa anterior con Gustavo López. Ajá. ¿Sí? Entonces, un punto. ¿Renegocio la deuda externa o la repudio? ¿Por qué camino irías? Yo la renegociaría bien, en este momento. Bien. O sea, nosotros cuando votamos, cuando avanzamos con el acuerdo que trae Alberto Fernández al Congreso, yo lo voté en contra. Y la discusión que nosotros dábamos en ese momento es no la legitimemos en ese momento. O sea, teníamos la instancia de declarar ilegítima la deuda que había tomado Macri. Pero una vez que ahí ya se legitimó, la renegociaría. No sé si hay, en principio, digo, después habría que ver cuál es el contexto regional, no sé, un poco más. Una pregunta compleja, la dejo incluso para la audiencia, para que siga, digamos. Imaginemos una decisión, una medida que mejora en lo inmediato la capacidad adquisitiva de los sectores populares, ¿sí? Más vulnerables, etcétera. Sin que se apele a la emisión, aumentando las reservas, sin que aumente la inflación y con equilibrio fiscal. Es como si uno dijera, estas cuatro variables se pueden mantener así y mejorar
las condiciones de vida en una primera medida o en una primera decisión. Uno podría decir, pongo el ejemplo, aumento el salario, aumenta la demanda, la producción aumenta, se necesitan más insumos de importación, se me caen las reservas. Estoy poniendo un encadenamiento. ¿Vos crees que estas 4 variables, inflación, equilibrio fiscal, reservas, y la cuarta ya me olvidé, pues la dije, se podrían mantener y mejorar igual las condiciones de vida de la población? Mira, es compleja y no quiero meterme en un terreno que no es el que conozco, ¿no? Sí. O sea, como que ahí buscaría como... El equipo. Claro, el equipo bien desde una perspectiva ideológica, política y técnica. Yo creo que frente al hambre y a la situación que tenemos hoy en muchos sectores de nuestra población, las primeras medidas tienen que ir a esos sectores, como sea, ¿no? Como es la primera instancia, la prioridad para una persona que quiera gobernar desde una perspectiva popular. Menciona una medida que también dijo Gustavo López. Y esto, si querés, terminamos acá y seguiremos. Él habló de emergencia, declarar una ley de emergencia e impuesto a las grandes fortunas. Sí. De modo inmediato. ¿Cuál es... ¿Eso estabilizaría la situación política? ¿Y cuál es la alianza que puede construir? ¿Cuál es la amplitud de la alianza que puede construir esas medidas y que le puedan dar sustento? ¿Hasta dónde llegas en tu concepto de alianza política? ¿Hasta qué sector? ¿Con qué sector conversarías? Por ejemplo, ¿conversarías con el liberalismo democrático para que acompañe? Yo creo que es al revés. Si acompañan, si frente a una propuesta planteada así, acompañan, sí, y además creo que los acuerdos y las alianzas no tienen que ser para siempre. O sea que es también muy en función de ejes temáticos, de problemáticas, y ahí sí. Pero para ese primer día de tu gobierno. Sí. ¿Sí? En este contexto, ¿ampliarías la alianza política? A ver, por alianza política, ¿vos entendés que es traerlo al gobierno o un acuerdo? No, si vos vas a presidir. No, yo creo que si hay posibilidad de construir un acuerdo que banque esas medidas, sí. Por supuesto, pero quiero decir, ¿crees que hay que desbordar las fronteras tradicionales para llegar a sectores que no habitaron las alianzas con el progresismo? Sí. Es que es una pregunta difícil porque digo, sí, en función de cuestiones concretas, creo que sí, no como una cuestión estable, ni como una cuestión que implique entonces, pero también es muy en el aire, porque pienso en Lula, cuando asume y hace alianzas, como decís, desde acá decís, uy, qué garrón que hizo, pero si no ganaba, digo, hay como una cuestión ahí. Es como si yo te dijera, bueno, mirá, si Lula se sentó a hablar con Massot, se sentó a hablar con Monzó, se sentó a hablar con Pichetto, se sentó a hablar con esos sectores. Sí, pero nosotros, por ejemplo, para hoy, mañana queremos hacer una sesión, hablamos con todos los sectores, por eso yo lo que digo es, en la medida en que se puedan establecer los acuerdos, y más por un momento tan crítico de la Argentina, yo creo que hay que sentarse con todos los sectores que acompañen una propuesta de estas características. O sea que hay que ampliar. La chance de negociar y de ampliar está en tu voluntad política. Sí, absolutamente. Y finalmente, tu deseo y qué perspectiva ves al dilema Axel-Cristina. No, mi deseo es que podamos construir una propuesta que sea esperanzadora, que pueda involucrar más voluntades y que podamos cambiar esta realidad. Ese es mi deseo. Y me decías, ¿qué cuestión hay? La relación Axel-Cristina. Bueno, es una relación que viene como muy compleja. ¿Qué desearías que pase? Yo desearía o sea, creo que necesitamos unidad para lo que viene. Lo veo muy complejo, lo veo muy difícil. Me gustaría que lo podamos resolver de alguna forma.
Pero ¿quién ofrece más resistencia, Cristina o Axel? yo creo que Cristina ha mostrado voluntad de poder hacer de acercamientos y lo ha hecho, digamos, incluso muy, muy concretamente cuando sale a acompañar proyectos, aunque no esté de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, que lo dijo, Sí, no estoy de acuerdo con el desdoblamiento. desdoblamiento. Yo creo que a medida que vamos viendo también cómo se suceden las elecciones, no pareciera una buena decisión haber desdoblado las elecciones en la provincia. Me parece que ella muestra acercamientos para poder... Desde tu perspectiva, ¿crees que tendría que dar más muestras, Axel? No sé si, no, o sea, digo, analizando la situación, veo que Cristina tiene un acercamiento y creo que Axel está como en un lugar donde no veo esa devolución en términos de acercamiento con Cristina. ¿Por Axel o por los que están cerca de Axel? Ahí no lo sé, pero debería ser, o sea, si el que conduce es Axel, estoy pensando en Axel, ¿no? Porque por más presión que tenga de los espacios, ¿no? A mí me parece siempre importante para el que gobierna o el que tiene un rol de conducción escuchar todas los pensamientos, las reflexiones de su espacio de construcción política, pero tomar una decisión y que se hace cargo de la decisión. Bien. Mónica, te agradezco mucho A vos. este encuentro, la pasé muy bien, espero que Bueno, vos sí, también. yo también. Bueno. Gracias. Hola Ariel, hola amigos y amigas. Bueno, se concretó lo que habíamos anunciado. Por fin, este viernes, 16 de mayo, por primera vez, un barco de la empresa naviera One recaló en el puerto de La Plata y tenemos la tranquilidad de que este barco va a recalar todos los viernes por los próximos 3 años, por lo menos. Yo, haciendo una analogía medio burda, digo, nosotros venimos trabajando hace años junto con la terminal y con todos los colaboradores y colaboradoras del puerto, tratando de ponerlo en valor y de que por fin una naviera internacional nos elija. Estuvimos trabajando para lograr en su momento que Login hiciera el cabotaje internacional entre La Plata y Sao Paulo, y lo hacía cada 15 días. Y fue un pequeño arranque de Tecplata. Yo siempre decía, es como el calefón que le prendemos el piloto. Bueno, con esta operación que empezamos a hacer ahora con la empresa One, que se agrega al servicio de Login que antes teníamos, bueno, apretamos el primer botón del calefón, ya empieza a calentar en serio y bueno, vamos a tener el reflejo en la ciudad, donde a lo mejor 1.200 camiones por semana van a empezar a circular por la ciudad para poder abastecer ese barco. Y esto implica que se dinamiza la actividad. Esto implica que el propósito que tenemos nosotros como instalación portuaria de servir a las cadenas de valor para que utilicen esta herramienta y a partir de ello se genere prosperidad, se genere trabajo, se genere inclusión, se genere un desarrollo económico y social focalizado a partir de esta actividad portuaria, bueno, empieza a tener sentido. Lo estamos empezando a lograr. Hoy en día, bueno, es el primer paso, pero ya de algo más importante. Ya estamos jugando. Habíamos puesto el puerto a punto caramelo para que esté disponible para que esto pase. Y tuvo sus efectos, porque evidentemente eso fue lo que dio lugar a que esto pase. Por eso trabajamos en dragar, por eso trabajamos en mejorar los accesos, por eso trabajamos en mejorar los accesos ferroviarios, por eso trabajamos en establecer contactos comerciales y en incentivarlos, en hacer acuerdos con las terminales y los cargadores. Bueno, todo eso, bueno, pareciera que está empezando a dar sus primeras muestras de efectividad. Así que bueno, confiamos en que esto siga por este sendero. Ahora el barco viene todas las semanas. Ahora hay que llenarlo de mercadería. Entonces, bueno, tenemos que trabajar importantemente en ir recuperando todos los contactos que ya sabemos que están interesados en este puerto y que les resultaría más conveniente sacar la mercadería por este puerto que por algún otro, para empezar
a hacerlo efectivo, que empiecen a venir a este puerto. Y así ese barco pronto va a quedar chico. Y entonces va a venir otro. Y entonces el prestigio del puerto va a incrementarse. Y entonces vamos a lograr por fin que otras navieras también vean a este puerto como la terminal apropiada para convertirse en el puerto de aguas profundas del Río de la Plata del lado argentino y en vínculo estrecho y directo con la zona de mayor producción y mayor consumo de la República Argentina. Así que bueno, estamos muy felices, estamos muy entusiasmados y a enfrentar el desafío que se viene. En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz. Secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta. Pero al final yo pude ser la guerra y vos. La guerra y vos. Y la fuerza no está. Decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero. De colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder ni en un tercio de tus ojos, tu mirada se perdió. Con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta. Un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos, la guerra y vos.